La Organización Mexicanos Primero presentó un monitoreo educativo, un monito educativo, una plataforma gratuita con datos actualizados sobre políticas e indicadores educativos a nivel nacional y estatal. Esto tras desaparición de instituciones de transparencia, entre ellas pues el Mejoredu. Este sistema busca facilitar el acceso a información confiable para ciudadanos, investigadores y periodistas. La plataforma incluye datos claves como tasa de abandono escolar, cobertura, infraestructura educativa y perfiles de los 34 titulares de educación en el país. Bueno, el gobierno federal presentó el nuevo Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, clave, la educación media superior, de la nueva escuela mexicana, con el que buscan crear 200,000 nuevos lugares de preparatoria en el país. Para que hablemos de ello, para que veamos esto, antes que, digamos, para ver por dónde le entramos al asunto, qué quiere decir todo esto. Estamos hablando de jóvenes que están como entre, como entre los 13 y 18 años, ¿no? Que es secundaria y preparatoria. Bueno, saludamos a Eduardo Bakov, escudero, especialista en evaluación educativa y presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, muchas gracias, como siempre. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Muy, muy amable, Javier. Espero que hayas pasado un feliz año nuevo, junto con tu familia. Así fue y te lo agradezco igualmente para ti, querido Eduardo. A ver, primero, antes de que entremos con lo del bachillerato, algunos informes reportan, a ver si hay posibilidad de hacer una reflexión inicial sobre esto, reportan que en el sexenio pasado creció la matrícula en las escuelas privadas y disminuyó la matrícula en las escuelas públicas. ¿Eso es cierto? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué reflexión haces sobre ello, Eduardo? Bueno, mira, es un tema polémico para el gobierno, pero sí en las propias cifras de la Secretaría de Educación Pública se nota que hay un descenso, sobre todo en educación básica, de la matrícula. Esto tiene, digamos, dos razones. En principio, una de ellas es de que la tasa de natalidad ha bajado y por lo tanto hay menos eh, personas, digamos, que nacen recientemente que asisten a la escuela, y esa es una razón por la cual hay una baja en la matrícula. Pero lo más importante, Javier, es que la tasa de, digamos, de matriculación, que quiere decir el porcentaje o la proporción de niños que están en edad para ir a la escuela, también ha bajado. Entonces quiere decir que sí hay un descenso en la matrícula, o sí lo hubo, al menos en los años anteriores, seguramente por la pandemia. Entonces, digamos, ¿esto qué significa? Que también podría ser la preocupación de los padres y madres de familia, pregunto, por el sistema educativo, por lo que pasa en las escuelas públicas y lo que pasa en las escuelas privadas. Bueno, yo creo que es un conjunto de variables. Por un lado, pues sí fue el temor del contagio del COVID-19. Por otro lado, siento que no fue la mejor atención la del gobierno pasado para favorecer que los estudiantes regresaran a clases. De hecho, México fue uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas, y pues eso crea digamos, una inercia, ¿verdad?, de no ir a la escuela y también de dificultad para regresar a ella. En un principio se vio mayormente este problema en estudiantes de bachillerato, pero al final también se vio que hubo un impacto en la educación, de la educación básica, primaria en especial. Ajá. Yo pienso que esto va a normalizarse, y si no es que ya se normalizó en este ciclo escolar. ¿Qué piensas de este programa para bachillerato que hoy ha dado a conocer, que estos días ha dado a conocer el gobierno? Bueno, mira, todos los esfuerzos por mejorar la matrícula, que es el indicador fundamental, es qué porcentaje de estudiantes van a clases. Ese es el fundamental de todos, y si ayudas a que esto mejore, pues muy importante. Nada más para tener una idea, en México la matrícula neta, es decir, la de los estudiantes de 15 a 17 años que van al bachillerato, es ligeramente superior al 60%. Uh-huh. Y la matrícula bruta, que es
todos los estudiantes que están en el bachillerato, independientemente de su edad, es más o menos cercana al 80%. Entonces, abrir más espacios educativos, en principio, pues es bienvenido, es una Claro, muy buena sí. medida. Ahora, el nivel educativo, ¿cómo podemos medirlo? Porque se abren nuevos espacios, pero se abren nuevos espacios en las instituciones que ya están se crean nuevas instituciones, que ahí viene el gran asunto, en donde hay discusiones y debates sobre la Universidad de la Ciudad de México, todas las universidades Benito Juárez, etcétera. Yo digo, Javier, que el segundo indicador importante, además no solamente son la cantidad de estudiantes o proporción de estudiantes o de jóvenes que están matriculados, sino también la proporción de los que se quedan. Es decir, de nada te sirve o de Sí, poco te sí, sí, sirve sí. meter a estudiantes una gran cantidad si, digamos, al final del bachillerato, para que tengas una idea, más o menos uno de cada tres estudiantes sale de la escuela antes de terminar el bachillerato. Es decir, la deserción es cerca del 34% de los pocos que ingresan al bachillerato, porque no todos ingresan y por supuesto no todos salen. De los que salen hay un seguimiento, porque pueden algunos de ellos terminar el bachillerato y decir hasta aquí llegué, pero ¿hay posibilidades de que accedan a la educación superior o no? Sí, claro, por supuesto. Se supone que hay, digamos, si no el 100% de cobertura en la educación superior, pero sí hay mayor cantidad de espacios de los que se ocupan. Ujú. Muchos estudiantes no ocupan los espacios disponibles porque no están cerca de su casa o porque no les dan, pues digamos, la preferencia que ellos tuvieran para estudiar una carrera en particular. Ajá. Pero si bien no es el 100%, no estamos cerca de la cobertura en educación superior, el problema más importante es de que los estudiantes, digamos, como para que tú tengas una idea, de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solamente 55 terminan la preparatoria o el bachillerato. Uf, Ahora, eso. de ese 55%, también el otro problema es qué tanto aprenden. No solamente si están dentro del sistema, sino si aprenden. Y más o menos ahora con PISA hubo una regresión importante. Cerca del 64% piensa, 2 de cada 3 estudiantes no aprenden lo mínimo en matemáticas. Sí. Y cerca del 55% no aprenden lo mínimo de lectura. Entonces ¿qué porcentaje digamos, de jóvenes están dentro de la escuela? Uno, dos, ¿qué porcentaje de los que ingresan permanecen en la escuela? Y de los que permanecen, ¿qué porcentaje aprenden? Ese es el otro asunto. Oye, a ver, ahí también, digamos, las universidades públicas que tienen bachillerato traen un problema también grave, porque este bachillerato acceden casi que con pase automático a la educación superior. Pero el proceso de formación de bachillerato en muchas ocasiones obliga a que los primeros años de la educación superior casi que sea regresar en muchos asuntos que se suponían superados con el proceso de enseñanza del bachillerato para los estudiantes. Totalmente de acuerdo. A ver, hay un problema de aprendizaje que se va rezagando o que se va aumentando, vamos a decir, estos huecos en el aprendizaje que van sucediendo desde la primaria Ajá. hasta la educación superior y que no se resanan. Ahora con el COVID hubo un pase automático de todos los estudiantes, hayan aprendido o no lo hayan aprendido por razones de la enfermedad y de el cierre de las escuelas. Desgraciadamente el gobierno nunca quiso hacer digamos, un estudio para conocer qué tanto aprendizaje se había perdido y poderlo recuperar en los próximos años. Era bastante sencillo hacerlo, ¿verdad? Haces una evaluación, sabes qué tanto aprendieron y en el primer año, digamos, correspondiente Sí. o en cada uno de los grados, pues haces las correcciones que tengas que hacer. Y ese por ejemplo, es una ausencia en el plan de bachillerato de la presidenta Sheinbaum. No hay ningún programa de recuperación de aprendizajes perdidos, ni siquiera de identificación de los aprendizajes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llegan al bachillerato y truenan, y por eso es que salen. Y por eso es que las becas no alcanzan,
porque la deserción no solamente es un problema, digamos, económico, varios problemas, pero dos de ellos importantes son, uno, la baja escolaridad con la que llegan y que se enfrentan a una, digamos, a una circunstancia que no pueden pasar. Y segundo, la falta de pertinencia de los estudios que se les otorgan a los estudiantes, que no los consideran adecuados ni de interés, ni que los motiven para seguir estudiando los siguientes niveles educativos. ¿Qué supones que podrá pasar con los hoy niños que entrarán a bachillerato con los nuevos libros de texto y este proceso de formación que es, digamos, rompe esquemas, pero no necesariamente los rompe de una manera, en mi opinión, propositivos y positivos? Eso lo vamos, mira, hay mucha crítica muy bien fundamentada. Los matemáticos en general están muy molestos porque se les quitaron los libros de texto de matemáticas en toda educación básica y parece que somos el único país del mundo que no tenemos un texto de matemáticas en educación básica, es increíble, pero también la gente especialista en lenguaje no está nada contenta con los libros de texto en términos de lo que les enseñan a los estudiantes y las repercusiones las vamos a conocer muy tarde, cuando se presente PISA, porque va a ser la única evaluación por la que pasen los estudiantes mexicanos, es decir, a los estudiantes de 15 años, y vamos a ver cómo les va en esta próxima evaluación del 2025. Ahí vamos a ver el primer impacto que tuvo la escuela mexicana en términos de los aprendizajes de los estudiantes. La nueva escuela mexicana, como le llaman, ¿no? La nueva escuela mexicana y el impacto que va a tener. Entonces se le va a sumar el COVID, se le van a sumar los 2 años o año y medio de las escuelas cerradas y se le va a aumentar digamos, se le va a sumar también el cambio en los planes y programas de estudio y en los libros de texto. Eso lo vamos a medir. La única manera de medirlo va a ser increíble, ¿verdad? Con una evaluación internacional y no con una evaluación nacional que busque conocer qué se aprenden de los planes y programas de estudios mexicanos. ¿Qué futuro le das a esto del bachillerato, del plan de bachillerato lanzado por la presidenta? Mira, yo creo que, digamos, que va a favorecer, Qué bueno. por supuesto, porque si tú le das, digamos, mayores espacios, si recuperas bastantes escuelas, digo, no son muchísimas, pero bastantes escuelas, vas a crear 20 escuelas, vas a ampliar 35 escuelas y vas a utilizar también las escuelas de secundaria que no tienen actividad en la tarde, pues eso es beneficioso. También si le vas a meter 4.600 millones de pesos a las escuelas que, digamos, vas a abrir, bueno, les vas a ayudar. Y si por el otro lado también piensas, como ella lo ha manifestado, ¿verdad? Mejorar la cobertura a llegar al 85% de la educación media superior en el 2030, bueno, pues estamos, digamos, en un camino de mejora, pero para mi manera de ver es completamente insuficiente, porque no estás atacando los problemas reales, los más importantes, que es por qué los estudiantes que pueden lograr entrar salen, desertan, y por qué los que están y no desertan no aprenden. Entonces, tendrías que complementar esto que está planteando la presidenta con otros programas de recuperación de aprendizajes, de prevención de la deserción escolar y, por supuesto, Javier, de la mejora sustancialmente de todos, digamos, de toda la infraestructura y equipamiento escolar de los planteles de bachillerato y de una renovación también de las competencias de los docentes. Todo eso suma para que el nivel educativo que tenemos sea, pues, el que ya conocemos, muy pobre. Bueno, pues Eduardo, como siempre, muchos saludos hasta Ensenada. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Eduardo Bakov, aquí sobre el plan bachillerato.